¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es por supuesto necesario hablar de las retenciones, el dólar turista, el dólar ilegal que los medios suelen colorear como blue. Lo vamos a hacer. Pero el primer tema de hoy es hablar de qué tipo de humanidad queremos dejar atrás. Hoy cumpliría años Héctor Timerman. Las cosas que ha padecido su familia están reflejadas en una nota de una hija de Héctor Timerman, escrita hoy en el diario Página 12, que toca profundamente el corazón. Veamos lo que ha escrito esa hija de Héctor Timerman, desde el dolor que representa recordar todo lo que sucedió. Un año sin Héctor, muchos sin justicia, es la nota de la hija de Héctor. Y veamos algunos de los temas que trata, de las cosas que dice en esa nota, porque por cierto, toca el corazón y nos hace reflexionar sobre qué es lo que ocurrió con nuestras almas, con nuestra vida, con nuestro carácter, hasta con nuestra conducta en estos 4 años aciagos del neoliberalismo que no solamente mata a la gente de hambre, sino que además deshumaniza en la búsqueda del ser absolutamente individual, en la pérdida de todos los valores, porque eso es lo que nos ha ocurrido. Dice Jordana, todos sufren este tipo de pérdidas en su trágica dimensión cotidiana, pero mi proceso tiene más que un año ya, porque se suma al calendario el año y pico que marcó el final de la vida de mi padre. ¿Cómo se habría desarrollado su enfermedad sin la crueldad absurda de la causa judicial por el memorándum de entendimiento con Irán? Es contrafáctico, pero sí es un hecho lo que vi. Cada avance del caso, o en su defecto su falta de avance, fue acompañado por un empeoramiento de la enfermedad que eventualmente le quitaría la vida. Esto dice, y algo más, llegaron las prisiones preventivas. Esperamos horas en el sillón de casa que lo viniesen a buscar para llevarlo a la cárcel. Él sostenía una bolsita con los medicamentos que iba a tener que llevarse para seguir su tratamiento. Le dieron la detención domiciliaria por los peores motivos, el cáncer. ¿Qué mundo crearon entre Macri, Bonadío, Clarín, Nación, los perseguidores y torturadores hasta el último día de su vida de Héctor Timerman? Hace pocos días, Alberto Fernández dijo que no va a haber más pautas para los periodistas. Uno de los que más lo hostigó hasta la última hora o minuto de la vida de Héctor Timerman es un periodista que le quiso sacar una pauta. Timerman le dijo no tengo o no quiero. Y el periodista se enojó para siempre. El caso es conocido, no importa el nombre. Estoy hablando de la escasez de humanidad que hubo durante todo este tiempo, de los medios dominantes, del insólito, increíble, inadmisible, absurdo y cachafaz, juez, Bonadío y los fiscales que acompañaron toda esta movida. Hoy Cristina Fernández de Kirchner tuiteó la nota, seguramente conmovida por lo que escribió la hija de Timerman, al cabo de un año pudiendo hacer una especie de catarsis de lo mucho que esa familia padeció. Este hombre pudo ir preso, sería uno más de los presos políticos de la República Argentina. El hermano de Héctor Timerman hoy concedió una nota a Gustavo Silvestre. Escuchemos una partecita. Cuando estoy pensando en estos últimos años y veo el esfuerzo que él puso, la gente, muchos médicos me dicen, pero con el cáncer que tenía, la verdad, vivió mucho más de lo que podía haber vivido o lo que sea, y yo creo que él lo que estaba buscando era poder terminar sus días, poder declarar, poder decir su verdad antes de terminar sus días, sí. Y por eso el esfuerzo que ponía y el esfuerzo físico que puso hasta último momento para que eso ocurra. Obviamente que Bonadío, con su perversidad, lo torturó, porque eso ya es tortura física, no permitirle declarar, o sea, es increíble cuando lo pensamos, o no permitirle declarar. Javier Timerman, como Jordana, como toda la familia, el calvario que vivieron, los meses que les hicieron atravesar, con ese ser querido, importante, que se moría, pero que pedía un poco más de vida, que luchaba a brazo partido. Muchos dicen conmovedoramente, Graciana Peñafort, por ejemplo, que pocas veces vio un hombre de tal entereza para afrontar la virtualidad de su muerte. Pero no lo dejaron en paz, lo persiguieron, lo hostigaron. Mire cómo anunciaban que no lo dejaban viajar a Estados Unidos. No la crítica a tamaña demostración de falta de humanidad, no. Sin permiso para entrar a Estados Unidos. Héctor Timerman
El ex canciller de Cristina fue parado en Ezeiza por su situación judicial cuando iba a Nueva York. Ninguna crítica adentro. ¿Cuál era la nota que tenía Clarín adentro? Ese aciago día para el periodismo, en el que se preocupaban fundamentalmente de estigmatizar a Timerman. No podrá viajar a Estados Unidos porque le revocaron la visa. En otra nota decían el canciller que siempre le dijo que sí a Cristina Fernández de Kirchner, también para perseguirlo de esa manera. Y todo como consecuencia de lo que ocurrió en el memorándum con Irán, la locura de Nisman que terminaría costándole el suicidio. Los documentos de Interpol y Cancillería ahora, cuando ya no se puede hacer nada por Timerman, cuando ya no se puede permitirle ir a los Estados Unidos para ver a su médico de confianza, para ver si podía vivir 3 meses más, 5 meses más, 1 año, 2 años, aferrarse a la vida. Le dijeron que no. Estos diarios, ese juez, Bonadío, esos fiscales, le dijeron que no. Y lo hicieron morir antes, lo llevaron a morir antes. Pudo morir en la cárcel, también. Les hubiera dado lo mismo, en la cárcel por el memorándum con Irán, que hoy es nota. Mire, en 2013, después de la firma del pacto con Irán, Timerman ratificaba la vigencia de las órdenes de captura contra los iraníes. Es increíble lo que han hecho. Nunca lo he podido admitir. Y usted puede. Por eso recurrimos a recuperar un poco el humanismo que se ha perdido. Héctor Timerman pudo ser un preso político. Hay presos políticos todavía en la Argentina. Milagros Sala, sus compañeras en Jujuy y tantos otros. Es necesario que tengamos una Navidad sin presos políticos. Por eso es que Paco, el padre Paco de Opción por los Padres, hace esta invitación. Libertad a los presos y presas políticas. Mañana pasado y el jueves, huelga de hambre del padre Paco Olveira y compañeros frente al Palacio de Justicia. Sumate, mañana a las 11 comienza. A las 11:30 estarán dando una conferencia de prensa, pero hoy tuvimos este adelanto. No, vamos a hacer sí, un grupo de personas y de familiares de detenidos, de presos políticos y presos y presas políticas, y algunos familiares también de los que hasta el viernes estaban también en prisión. Un ayuno, una huelga de hambre en principio por 3 días frente a tribunales, al Palacio de Justicia o de Injusticia, para que eso que dijo con tanta claridad Fernández en su discurso inaugural, de que no se puede seguir utilizando la justicia como forma de persecución política, se haga realidad. Esto es claramente o para presionar a los jueces que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Todavía los tenemos presos y que no podemos tener una Navidad más con presas y presos políticos. Con las disculpas para todos los demás presos, lo de Milagro y sus compañeras es lo más doloroso. Después de la asunción de Alberto y Cristina, la verdad que me quedó una sensación muy bonita y más que nada, el día de la asunción les pasé llorando todo el día, ¿no? Porque verle, y no ese día, sino desde el día anterior, 2 días antes, ¿no? Porque veía cómo por internet y por los medios cómo llegaban las delegaciones, algunos que se fueron a la Plaza de Mayo, viendo cómo sacaban las rejas. El significado que sacaron las rejas fue el significado de Alberto y Cristina, que se vuelve a reintegrar de nuevo la democracia. Pero la democracia verdadera, ¿no? La democracia que todos los argentinos hemos aspirado y que lamentablemente en estos 4 años no se vivía. Y más que nada por el Poder Judicial, que armó un partido bajo, como quien decía, bajo Poncho, armaron un partido judicial donde perseguieron a los... Será muy difícil para Milagro. Falcone es una doctora que preside el Tribunal Supremo en la provincia de Jujuy. Naturalmente, una persona totalmente entregada a las órdenes de Gerardo Morales. Fíjense ustedes lo que fue capaz de decir. Después aclara que lo dice como ciudadana. Es una de las personas que tiene de rehén, de prisionera política, a Milagro Sala. Sí. Vamos a hacer, me anima a adelantarme, no vamos a permitir que quede libre la persona esperando que quede firme su sentencia. Creo que la sociedad no va a permitir porque no quiere volver a lo que ha vivido, porque todos sabemos lo que se ha vivido. Hago referencia a la... ¿Cómo que la sociedad no va a permitir? Es una cuestión de la justicia. ¿Qué hacemos? ¿Una especie de clamor? ¿Hacemos una compulsa? ¿Una encuesta?
para ver cuántos quieren a Milagro Presa y cuántos no. Esto es escuchar a la sociedad. Escuchar a la sociedad implica que se pueda pasar por encima de la justicia en el sentido común generado por medios de comunicación que ya sabemos cómo juegan. Es inadmisible esta mujer. Y es plenamente demostrativa esta declaración que hizo, que después intentó corregir de alguna manera, diciendo, habló como ciudadana, no como jueza. ¿Cómo se puede desdoblar? Lo que dice esta mujer es perfectamente la demostración de cómo han jugado contra Milagro Sala. Hablando de presos políticos, uno de ellos quedó libre debido, y ya dijo una cosa muy importante. ¿De dónde salió el famoso dinero del tristemente célebre López? Y hoy no estoy recibiendo alimentos por decisión mía de los que provee el Servicio Penitenciario Federal, como protesta y como reclamo para que se cumpla lo dispuesto por la Comisión Bicameral de Seguimiento del Código Penal Procesal Federal, en el sentido de que no puede haber más prisiones preventivas, salvo en casos muy puntuales y muy demostrables de flagrancia y de algún otro tipo de situación, en casos de violaciones, etcétera, etcétera. Aclaró que Caputo, Nicky Caputo, el hermano del alma de Macri, es quien le dio el dinero a López, aquel que contaba su dinero en el convento. Podemos escucharlo en eso. ¿De dónde vino la plata de López? Estaba la plata sellada, podrían haber averiguado perfectamente quién se la dio. ¿Y sabés quién se la dio? Se la dio Nicky Caputo, hermano, porque la casa de López estaba a nombre de Gutiérrez, que es mano derecha de Caputo y socio de Caputo en un montón de obras. Así las cosas, lo que sabíamos hasta ahora era que buena parte del dinero se lo habían dado en el Banco Finansur que tenía Sánchez Córdoba, una especie de secretario, de mandadero o algo por el estilo de Macri en la comisión directiva de Boca. De ahí salió buena parte del dinero. El que se sabe de dónde proviene venía de ese banco. Enviado desde los Estados Unidos, toda la gente de Macri, Sánchez Córdoba y ahora debido contando efectivamente, lo cual es verdad también, de quién era la casa donde vivía y a quién pertenecía ese nombre desde el punto de vista político. Es un horror todo lo que hemos tenido que vivir en estos años. Y mientras ellos se divertían con esto y nos distraían y nosotros mirábamos a López contar dinero y tantos etcétera, como los que el periodismo mafioso de la Argentina nos ha hecho ver permanentemente, ellos llevaban a la quiebra a 22.600 empresas. El número es insuficiente, son 22.670 empresas, lo tengo un poco en la memoria, pero redondeamos en 22.000 empresas que quebraron, que echaron gente, que se terminaron, y lo dice el capomafia del diario Clarín, con lo cual no hay nada para discutir. Esto es todas las empresas que dejaron de pagar aportes a la Seguridad Social en los últimos 4 años. Una barbaridad. Y nosotros mirando por televisión cómo un tipo tiraba el dinero de Nicky Caputo por arriba del convento, o el dinero que había retirado de Finansur, para que pensáramos todo que era un dinero estrictamente del mundo K, y después siguiéramos por mar y tierra la ruta del dinero K, encontrando siempre, sin hacer desvíos, el dinero de Macri, el dinero de sus allegados, los bancos de donde blanqueaban dinero, lavaban dinero, con algún pretexto como podía ser la reparación histórica. Ahora sí tenemos que entrar al tema de las retenciones, pero usted debe trabajar de ciudadano y va a gobernar. Vamos a gobernar juntos, si le parece, por un rato. Primero veamos la noticia que es el disparador, lo que está sucediendo en torno a el campo que, no es este el título, sino este. Muy bien, el campo busca marcarle la cancha al gobierno. Las retenciones volvieron al nivel del 2018. Una nota de Raúl de la Torre ejemplar explica cómo en realidad es menos de lo que ocurría en el año anterior, cuando Macri volvió a poner las retenciones en el nivel al que ahora las pone otra vez Alberto Fernández. Usted tiene que entender, en algún momento a las retenciones se sumaron 4 pesos por dólar. El dólar estaba a 30 y monedas. Entonces esos 4 pesos, como la verán en algún momento de este tramo, de Cira Carrió se va a licuar, no se preocupen muchachos.
Entonces se les licuó el dinero porque el dólar pasó a costar un precio mucho más elevado, 63 ahora. Y entonces ya no eran 4 pesos, era 1,50, 2 pesos. Y se tragaron todo ese dinero durante todo este tiempo. Alberto Fernández dijo, ¿cuánto eran 4 pesos? Del 12%. No le vamos a poner el 12, le vamos a poner el 9. Es decir, menos. Es insólito que hayan salido a protestar. Recordemos lo que dijo el otro día Basterra, el ministro. El campo es generador de dólares para pagar la deuda de Argentina, que es algo central para poder tener equilibrada la macroeconomía. Todos los sectores que más tienen van a seguramente tener que hacer. Van a tener que colaborar, van a tener que hacer un esfuerzo. No quieren, algunos no quieren. Supongo, permítanme aventurarme, que no va a pasar nada con esto. Que se van a tranquilizar porque se van a dar cuenta que no tienen plafón social para la locura, que los medios acompañan como siempre, pero no tienen esa penetración hoy día, por un tiempito, que tenían otrora, y entonces se van a calmar, porque además es completamente justo. Van a ir, van a hablar con Alberto Fernández y en todo caso van a querer asegurarse de que no va a haber un aumento de esas retenciones. Vamos a ver cuáles son las necesidades. Pero de inmediato reaccionaron como un señor Matías de Velasco de Carvap. Una mala realidad, ¿no? Argentina que aprobó con esto otras leyes y fue un fracaso, ¿no? En el momento en que Argentina necesita estar con todo el proceso productivo, todo el mecanismo productivo funcionando a pleno, esto lo que viene a hacer es bajar los brazos para la producción. Bueno, es muy fácil esto. Vamos a, como le decía, trabajar de ciudadanos y entender lo que está sucediendo para ver si usted acompaña la medida del gobierno o la refuta. Tenemos esta responsabilidad. Por un momento somos gobierno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Síganos ahora que le vamos a mostrar a Macri, hablando de quitar las retenciones, ¿se acuerdan?, entre los maizales, y después diciendo, disculpen, ese impuesto es muy malo, pero no hay más remedio. Si los ortodoxos de la economía tuvieron que hacerlo, imagínese usted las necesidades que se habían creado en el país. Durante toda la campaña, hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Bueno, y ahora escuchémoslo cuando Macri anuncia que no tiene más remedio que implementarlas otra vez. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Hoy mismo el ministro Duhovne va a darle detalles sobre este punto. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. ¿Sería la cara un poco de desgraciado que ponía Macri en ese momento lo que influyó para que entonces los haces del campo, los Biolcati y toda esa gente influyente estuvieran de acuerdo y dijeran, bueno, vamos a dar una mano, y ahora no quieren, frente al mismo porcentaje que pone Alberto Fernández, como antes lo puso Macri? Escúchelo, porque parece mentira este recorrido que tenemos ahora. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina. Vale la pena verlo otra vez, pero no. Quiero ese tramo en el que Biolcati, Pellegrina, todos estaban de acuerdo cuando Macri decía esto, que estaba muy triste, que era un impuesto muy malo, pero que tenían que darle una mano. Los tenemos, ahí están. Estuvimos reunidos con el ministro Basterra, bueno, analizando la situación y lo que habíamos propuesto, ¿no? Mirando un poco ya los 14 puntos que él los conocía, empezando a repasar el impacto que tienen estas medidas y lo que falta todavía por delante. Por supuesto dijimos que esto no era lo que habíamos estado hablando en su oportunidad con el presidente ahora Fernández, que nos iban a convocar, eso no sucedió, bueno, es una pérdida, digamos, de alguna manera de confianza. Impacta mucho, en las cuentas que nosotros hemos hecho son aproximadamente 1.800 millones de dólares adicionales que no van a entrar al sector porque se van en el concepto de retenciones
bueno, cubrir este gran déficit fiscal que es el principal problema de la Argentina. Seguimos construyendo un diálogo posible, digamos, él va a tener que seguir entendiendo, hemos hablado de estos números, de estos impactos, seguiremos en el camino de buscar algún consenso que de alguna manera entiendan que, digamos, por este camino al campo no le va bien y que lo que tenemos que buscar es cómo hacer crecer el campo para que podamos contribuir verdaderamente con un problema que tiene la Argentina. Yo creo que el punto medio es tratar de llegar a un lugar donde el campo no se vea perjudicado por las retenciones, de alguna manera el productor tenga una respuesta a lo que nosotros estamos planteando. Sí, el aumento de las retenciones sin ninguna duda que perjudica, no es para nada, es bueno que las retenciones ni el paquete impositivo aumenten. Creo que hay diferencias con la situación de la 125, es otro país, es otro entorno, yo creo que hay diferencias notables para que no digamos que no es lo mismo. Obviamente que vamos a insistir para que las retenciones sean lo mínimo posible. Bueno, algo no caminó de la manera deseada. A lo mejor después lo encontramos, porque es interesante cómo aparecían Biolcati y toda esa gente muy de acuerdo con Macri, o por lo menos diciéndole vamos a dar una mano, comprendemos, pero ahora, como vieron ustedes, nada comprenden. Pese a que Alberto Fernández aclara que lo que ha hecho es lo mismo que había hecho Macri. Lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que puso Macri, ni más ni menos. No estamos aumentando ninguna retención. Se volvió a lo que hay. Es que Macri había puesto una limitación con un peso, una suma fija de 4 pesos por dólar, en un momento en que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy. Claro, por ahí pasa la historia. 4 pesos. ¿Qué se llamaba la atención? Que fueran 4 pesos, pero que eran el 12% de lo que valía el dólar. Muy bien, ahora volvimos al 12, en realidad al 9%. No está tan mal. Por eso sostengo que en la medida en que lo piensen, verá usted que esta vez va a pasar este tema y no vamos a tener, me parece, la situación lamentable de gente que siempre está queriendo hacer daño por una cuestión de ideología. ¿Por qué Biolcati aceptaba lo que decía Macri? Pero no le va a caer bien lo que dice Alberto Fernández. Es ideología pura. Es que esos no nos van a gobernar y no nos van a ordenar. En cambio Macri le ponía cara de desgraciado, le decía, yo sé que es un impuesto malo, pero denme una mano, el tipo del palo les permite hacer otro negocio, es con quien viven sus relaciones sociales, y entonces se lo permitían, juegan con el país. De Angelis, más modestamente que la gente que he mencionado, también tiene sus idas y vueltas, porque en un año no se puede cambiar tanto de criterio. Lo va a escuchar a De Angelis, cuando Macri puso las medidas, y lo va a escuchar a De Angelis ahora, cuando las medidas son las mismas o todavía mejores. Tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dice que se va a resentir la Argentina, no. Esto lo que hace es resentir más a la producción, la verdad que esto va a resentir. Son increíbles, pero al mismo tiempo inadmisibles. Siga intentando gobernar porque queremos llegar al momento en el cual usted está en su casa y toma una decisión. Y no importa si es partidario o no del gobierno, importa si usted se anima a pensar qué es lo justo. Yo creo que todos tenemos que acompañar a conciencia las cosas que nos parecen que están bien y refutar las que están mal. En usted estará. Alberto Fernández lleva agua para su molino, naturalmente, cuando dice hay que hacer el esfuerzo. Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y el campo también. Y lo que tenemos que hacer todos es un esfuerzo de escucharnos, que es lo que siento que a veces no pasa. Es verdad, pero tampoco es tanto el esfuerzo de escucharnos, porque si no, uno termina teniendo que acceder o dicen, nos invitó pero después nos defraudó. Gobernar es tomar una decisión. Gobernar es decir, en el juego de intereses que hay, ¿para qué lado uno se inclina? Venimos de un gobierno que se inclinaba claramente para el mundo de los ricos. Sacaba retenciones, le quitaba el dinero que el pueblo tenía en el bolsillo y se lo daba
a los capitostes del campo, a los grandes exportadores, a los de las empresas energéticas. Ya sabe usted lo que hicieron. Viene otro modelo que confiamos totalmente en que va a hacer las cosas de otra manera. Y va a decir, muchachos, hay mucho dinero en el bolsillo de ustedes. Tenemos necesidad de poner otra vez dinero en juego para las prestaciones que el gobierno, que es una cobija de todos, o debe intentarlo, tiene que hacer. Mire este cuadro que le vamos a presentar de Julia Estrada y la gente del CEPA, que siempre son irrefutables en todo lo que nos dan. Para que usted vaya sabiendo, usted tiene que tomar una decisión, no se olvide. Macri y Alberto, en 2018, a raíz de lo que dijo Macri, eran 3.823. Para el 2018, si se hubieran aplicado los criterios de ahora, eran 7.000 millones. En el 2019, 6.800. Ahora, 6.900 millones. La diferencia va a ser de 4 millones, casi 4 millones, 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Vea la siguiente placa, para que usted vaya ayudándose a tomar una decisión. Usted tiene que saber, por ejemplo, que el gobierno, el Estado, se privó de cobrarle al campo en 2018 y 2019, nada más. Piense por un momento en 2016 y 2017 y le va a correr un frío por el cuerpo. Pero otra vez esta placa, 246.000 millones de pesos. Eran del gobierno, eran para que el gobierno hiciera cosas. Hasta ese momento no, se lo quedó la gente de campo. Muy bien, ¿a qué equivalen 246.000 millones de pesos? Mire, el presupuesto total, y este es otro dato también interesante, es muy interesante, porque le quería decir que el presupuesto total de PAMI es de casi 200.000 millones de pesos, 199.000 millones. Ahora, cuando vemos, ahí está, mire, PAMI, 199.000 millones, todo el año, todo lo que los viejos gastamos cuesta 199.000 millones. A la gente del campo, en un pase de mano, les dieron 240.000 millones. De esto se privó de recaudar el gobierno en ese tiempo. Súmele 2016 y 2017 y no lo va a poder creer. Ahora que usted va entendiendo lo que se podría hacer con el dinero que fue el campo y se invertían en muchas cosas, por ejemplo, en la Hilux, como le mostrábamos ayer, cientos, miles de Hilux, vivan la Hilux, muy bien, está bien, vivimos en un mundo capitalista, pero no le saques todo a los otros. No seas tan hincha nada más que de tu dinero y tu bolsillo, porque si no, ¿dónde está la patria, muchachos? Gente que suele agitar mucho esa bandera. Miren lo que da de empleo el campo, para que usted entienda otra de las facetas que en esto juega también. En enero a septiembre del 2015 había 327.000 empleos de campo, de los cuales el gremio, aquel de Venega, tristísimo gremio, solamente tiene registrado la mitad, quiere decir que la mitad está en el negro. Pero supongamos por un momento que están todos en blanco. En 2016 bajaron a 317, 10.000 menos. Estaban ganando mucho dinero, les habían quitado las retenciones. En el 2017 eran 6.000 menos los trabajadores. En el 2018 eran 4.000 menos. Y recién en este 2019 son 328.000 más, como dice ahí, 1.584 más empleados que lo que había en el 2015. Quiere decir que les quitaron las retenciones y ellos no pudieron dar trabajo porque tienen maquinarias, ya lo hemos hablado, muy sofisticadas. Lo que da trabajo es la industria, lo que da trabajo son las pymes. El campo no puede dar trabajo porque ¿para qué? Va a llamar a la gente para que miren a la cosechadora sentados de brazos cruzados. Este es el problema, por eso esos tienen que entender. Y si bien pueden decir los campos son míos, 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 como la Ferrari de Menem, tendrán que entender que para salir del campo hay carreteras que les hizo el gobierno y cuando sus hijos salen a estudiar van a escuelas propias del gobierno y así sucesivamente. Y lo que les permite tener ríos que no les lleven por delante sus campos lo hacen los gobiernos. Los gobiernos hacen mucho, el Estado hace mucho. De otra manera, si fuera tan de ellos, los grandes terratenientes, bueno, que pongan ahí la escuela, la policía, que pongan eso su propia seguridad, que tengan su propio himno, su propia bandera, que hagan su ruta, pero que no toquen nada de lo otro.
de lo que el Estado Nacional hace. Es un juego de palabras, tan solo para ayudarnos a entender y comprender un poco más a este señor. Porque las retenciones que hay, las retenciones de las que estamos hablando, que crean todo este revuelo, son las que existen, no son otras. No estamos fijando nuevas retenciones. Cualquier cosa que se haga en ese sentido, si es que finalmente se hace, todo eso será objeto de discusión en la mesa de debate que estamos proponiendo. Yo no he cambiado en nada lo que he dicho. Ahora, usted es gobierno, ¿pondría las retenciones en el mismo lugar que las había puesto Macri para no molestarlos demasiado? ¿Arreglaría aquello de los 4 pesos y lo ajustaría al dólar? ¿No parece justo eso? ¿Por qué se iban a quedar pagando 4 pesos por dólar si el dólar ahora vale muchísimo más? No era justo. Usted tiene la palabra naturalmente. Otro de los problemas del día es el dólar turista. Yo tengo mala suerte, la semana que viene, por razones familiares, estaré viajando. Bueno, me va a tocar, ya cambié el alojamiento, ya estoy pensando en cambiar restaurantes y cosas. Habrá que hacerlo, porque el dólar turista es algo que duele mucho a quienes venden pasajes, a quienes tienen previsto viajar. La mayoría, yo hace 2 meses que tengo estos pasajes. Por lo tanto, no es un cambio que se produce ahora. La Nación tiene muchos avisos brasileños. Usted mire La Nación, Turismo, y va a ver la enorme cantidad de avisos brasileños que hay. Dólar turista, ¿quiénes son los perjudicados por el impuesto menos visible? Diga La Nación que los perjudicados son, entre otros, sus propios anunciantes. El tema es que a alguien hay que perjudicar. Usted tiene que tomar, siga gobernando, usted tiene que tomar una medida con el dólar turista o con el dólar tal como está, el dólar libre, como les gusta a muy pocos, porque son los que lo disfrutan. Usted tome 2 chicos. Un chico que se enoja porque quiere ir a Punta del Este y quiere que le vendan dólares de hace unos años. Y un chico con hambre. Y usted tiene que legislar. Usted tiene un dólar que si lo suelta, mata más de hambre a uno de los pibes. Pero eso sí, le da la libertad que este chico exigía a los gritos. Me quiero ir a Punta del Este, me quiero ir a Punta del Este. Usted vea estas 2 escenas y sepa que usted tiene que gobernar por un momento. Usted tiene que tomar una decisión. Usted es Alberto Fernández, Cristina Fernández, por un minuto aunque sea. Seámoslo. Yo me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. No me... Mi familia que yo vengo a retirar la comida para 5 y no alcanza en mi casa y mamá está todo el día mate. Y vengo, merendeo acá, vengo a comer acá y quiero que... Yo me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. La cronista se tuvo que ir. No podía más frente a ese niño que tenía hambre. Esto es gobernar. Es que no hay más remedio. Yo lamento por el pibe, que a lo mejor en vez de 2 meses en Punta del Este se tiene que pasar 1 mes, nada más, porque no tiene suficiente cantidad de dólares. Hay miles de pibes así. Y los respetamos, tienen todo su derecho. Pero del otro lado hay millones que lo que tienen es hambre. Entonces usted es Alberto Fernández. Usted no puede ser insensible frente a esto. ¿Qué hace como gobernante? ¿Deja que el dólar juegue con la vida nuestra? ¿Que suba, que crezca hacia cualquier lado y que los precios acompañen la movida? ¿O dice, mira, yo tengo que contener el dólar porque el dólar es una base importante en el juego económico porque no puedo seguir permitiendo que los pibes se mueran de hambre? Usted tiene la palabra. Y cuando llega el momento de discutir sobre el cepo, que es parte de lo que llamamos el dólar turista, es una prolongación, usted también tiene que tomar nota. Mire la historia del cepo contada en medio minuto. Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. Desarmar el cepo realmente es un juego de niños. Para distintos candidatos que piensan que el problema más difícil es el cepo, cuando yo coincido plenamente con Alfonso que es probablemente la cuestión más sencilla de todas. Es una economía que está encepada. Voy a anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Va a ser el puntapié para poner la economía en un sendero de crecimiento. Estamos quedando sin tiempo. Cuando anunciaron que nuevamente ponían el cepo.
¿Cuántos dólares podemos comprar hoy día? 200 $200. dólares. ¿Cuántos dólares podíamos comprar antes de que pusieran 200? Todo lo que queríamos. Sí, era por poder adquisitivo, digamos, ¿no? Poder adquisitivo y te hubieras pagado los impuestos como corresponde. Claro. También, Pero podías comprar 2 millones, 5 millones. Ah, no, por supuesto. En algún momento no tenías ninguna limitación. Ahí está. Y ahora te pusieron 200. ¿Quién lo puso? El gobierno anterior. Y es muy interesante lo que estás mostrando, porque si hay algo que hizo que se llegase a esta situación, porque obviamente, digo, las restricciones se aplican y tienen sentido porque la Argentina tiene un problema con lo que son las cuentas públicas, con lo que se llama el balance de pagos. ¿Por qué? Porque como vos marcabas muy bien, no había ningún límite. Y esto se veía desde hace 3, 4 años, digamos. Y además se fue financiando con deuda. Entonces, además del cepo, hoy tenemos la deuda, ¿no? Que era algo que no teníamos antes. Ahora lo tenemos. Víctor Hugo acaba de tuitear a Alberto Fernández. Recién, hace apenas algunos minutos, escribió: hoy hace 14 años con Néstor cancelábamos íntegramente la deuda con el Fondo Monetario Internacional y recuperábamos libertad para decidir sobre nuestro destino. Como ayer, malas políticas que nos han endeudado desmedidamente nos exigen seriedad y esfuerzo. Vamos a ponernos de pie otra vez. Yo recordé lo del cepo porque hoy se cumplen, creo, los 4 años del levantamiento del cepo con todo lo que trajo después para la economía argentina. Así es. Gracias, Julián. Gracias a vos, Víctor Hugo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.